Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a al curso teórico de orientación mediúnica de los viernes con Álvaro Vélez, con su dirección, con su conducción, ya desde el año pasado, primero con el curso básico y ahora el curso de orientación mediúnica. Hoy con la clase número 15, influencia moral del medium en las comunicaciones. Antes de iniciar, como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una elevación de pensamiento para la que pido me acompañen de pensamiento y de sentimiento, de emoción, a elevar ese plano espiritual superior que siempre nos acompaña, que siempre nos guía cuando son reuniones para la elevación, para el progreso personal, grupal y universal. Gracias a todos ellos por estar aquí siempre presentes. Sin ellos, seguramente no hubiéramos tenido esta perseverancia de tantas semanas. Gracias por su presencia, especialmente por la guía y la conducción e inspiración a nuestro conductor, a Álvaro Vélez, y que todos salgamos de esta reunión fortalecidos. Que así sea. Así Álvaro sea. Vélez, muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación y la palabra es tuya. Adelante. Gracias, saludos a todos, bienvenidos. Damos una fraternal bienvenida a las personas que están por primera vez, entre ellas Alexandra de Bogotá, y que a todos los que están ingresando sea de provecho este curso de orientación mediúnica, curso teórico, y nos disponemos hoy a, como podemos ver, al tema de la influencia moral del medium en las comunicaciones, porque existe pues siempre esta inquietud de hasta qué punto las condiciones morales del medium influyen en las comunicaciones, influyen sí o no en el tipo de entidades que se comunican, influyen en los mensajes o no influyen en los mensajes. ¿Cómo es enfocado a la luz de la doctrina espírita el tema de la moral del medium, que es extendida a la moral de los dirigentes y de los demás trabajadores? Porque todos los espíritas no son mediums, todos, y no todo medium es espírita. Pero las enseñanzas morales que contiene la doctrina espírita son aplicables a todos los espíritas, sean mediums o no. Pero centrándonos en el tema de hoy, vamos a ver aquí con esta ayuda de estas presentaciones, recordando aquellas palabras del profeta Joel, que dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, esta profecía del profeta Joel es retomada también en el Nuevo Testamento, y Allan Kardec también la retoma en las obras de la codificación. Y esta otra frase de Jesús, el guía y modelo de la humanidad: sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, lanzad demonios, gratuitamente recibisteis, dad gratuitamente. Y por supuesto en la doctrina espírita, que nos enseña que la mediunidad es apenas una herramienta, no es una finalidad esencial del espiritismo. Como hemos dicho en otras ocasiones, mucha gente que no conoce la doctrina espírita piensa que el espiritismo es para evocar espíritus, hablar con ellos, saber de vidas anteriores, saber de otros mundos y todos esos elementos, cuando la verdadera finalidad del espiritismo es la transformación moral del ser y el crecimiento espiritual. El aprendizaje de la ley de justicia, amor y caridad son los fines esenciales, ¿no? Como dice Kardec, escribió, el espiritismo es la palanca de la que se sirve Dios para hacer adelantar al género humano. Pero nos preguntamos, pero el espiritismo no está generalizado en la humanidad. ¿Cómo el espiritismo va a hacer adelantar al género humano? Allí, Kardec está utilizando la palabra espiritismo para referirse a todas las verdades espirituales.
sean dentro de la doctrina propiamente dicha o fuera de ella, porque Dios y el mundo espiritual superior no se pueden limitar a que solamente a través del espiritismo se hará adelantar al ser humano. Es uno de los caminos, es una de las vías, pero pueden ser múltiples vías, solo que el espiritismo nos habla muy claro, nos quita el velo de misterio de las religiones, del misticismo, del esoterismo y nos presenta todas estas verdades de una manera clara, lógica, amplia y profunda. Entonces todas estas palabras están encaminadas a lo que Jesús le decía a sus apóstoles, que a la postre serían mediums, serían intermediarios. Algunos tendrían las facultades curativas como la tuvo él. También ejercerían la función de hacer desobsesión o de curaciones, desobsesión, etcétera. Todas esas capacidades que se pueden utilizar en beneficio del prójimo a través de la mediunidad y de otras facultades de carácter anímico hasta nuestros días. Por eso en el libro El Consolador que prometió Jesús, le preguntan a Emmanuel, el equipo de trabajo que redactó esta obra, El Consolador que prometió Jesús, en el ítem 382, ¿cuál es la verdadera definición de la mediunidad? Y Emmanuel respondió, como sabemos, la mediunidad es aquella luz que sería derramada sobre toda carne y prometida por el Divino Maestro para los tiempos del Consolador, actualmente en curso en la tierra. Entonces este libro de Emmanuel tiene varias décadas, pero los tiempos del Consolador, que creemos que son ahora porque estamos en el 2021 y creemos que empezó en el 2019, el 2020, es un proceso de cambio que se viene dando desde hace mucho tiempo. Y como encontramos en el libro La transición planetaria de Manuel Filomeno de Miranda, han sucedido cambios y oleadas de grupos de espíritus procedentes de diversos orbes que han estado viniendo a la Tierra para impulsar los cambios, como las olas incesantes del mar. Solo que ahora nos encontramos en un periodo de transición mucho más evidente, en donde el planeta está cambiando de mundo de expiación y prueba, caminando lentamente hacia el mundo de regeneración, pero estamos en plena transición y sentimos que estos son los tiempos del Consolador actualmente en curso en la Tierra. Y dice Manuel, la misión mediúnica, si tiene sus ventajas y sus luchas dolorosas, es una de las más bellas oportunidades de progreso y de redención concedidas por Dios a sus misérrimos hijos. Es decir, es una oportunidad, es una misión, es un servicio, ¿no? Pero el servidor tiene que moralizarse para ser un buen intérprete de los espíritus comunicantes. Y continúa, siendo luz que brilla en la carne, la mediunidad es atributo del espíritu, patrimonio del alma inmortal, elemento renovador de la posición moral de la criatura terrena, enriqueciendo todos sus valores en los aspectos de la virtud y de la inteligencia, que son los dos grandes campos, ¿no? La moral y la intelectualidad o la inteligencia. Siempre que se encuentre ligada a los principios evangélicos en su trayectoria por la superficie del mundo. Es decir, que desde un principio quedó planteado el hecho de que la mediunidad, para poder tener un carácter de misión y de servicio, debe tener principios morales sólidos, y evangélicos se refiere a las enseñanzas del Maestro Jesús. También encontramos esta otra famosa frase: carísimos, no queráis creer a todo espíritu, mas probad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas se han levantado en el mundo. Como ya hemos visto en otras clases, la categoría de espíritus es muy diversa. Los tres grandes órdenes de espíritus y las 10 clases, desde los más impuros e imperfectos hasta los espíritus puros y perfectos. Y ya vimos que los del
el segundo y tercer orden son los que se comunican en las reuniones mediúnicas, los espíritus buenos, los sabios, los prudentes, los espíritus de mediana condición, los de falsa instrucción, los obsesores, los perturbadores, dependiendo del tipo de reunión para la cual está diseñado. Asimismo llegan los espíritus. Pero ya aquí está la advertencia de que no se puede creer a todo espíritu hasta que probemos a qué nivel pertenece, no tanto quién es, cómo se llama o cómo se llama, sino cuál es su lenguaje, su vocabulario, cuál es el sentido, ¿no? Y la enseñanza de cada mensaje. Y palabras de Jesús, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán grandes señales y prodigios. Entonces, el hecho de que un medium tenga muchas capacidades, como ha sucedido, personas que transitaron por nuestros centros espíritas que demostraron tener buenas facultades mediúnicas, no bien educadas o no bien desarrolladas, pero no vivenciaron las enseñanzas morales del espiritismo ni las filosóficas, y terminaron retirándose, siguiendo otros rumbos o a veces en algunos casos explotando la mediunidad, porque el hecho de tener una facultad mediúnica, ver espíritus, psicografiar, recibir mensajes psicofónicos o dar pases, por ejemplo, no indica que la persona tiene un alto nivel espiritual, de modo que si puede ser, caigan en error aún los escogidos. Siempre se nos ha dicho que la moral es independiente de la mediunidad, ¿no? Pero esta frase hay que tenerla muy con cuidado porque no corresponde en un sentido absoluto a la realidad de que la mediunidad y la moral estén divorciadas, ¿no? Pero vemos entonces, por lo que hemos conocido y hemos leído, que una persona puede tener mediunidad, pero no quiere decir que sea un espíritu elevado, sino que ha recibido esa mediunidad como un préstamo, como un acondicionamiento en el mundo espiritual para rescatar sus deudas y prestar servicio, y a través del préstamo del servicio rescatar rápidamente muchas cargas que vienen de reencarnaciones anteriores. Sin embargo, como sabemos, la doctrina espírita nos invita al progreso intelectivo y moral del medium para que cada vez sean mejores intérpretes. Porque fíjense aquí representadas en esta lámina estos notables mediums a través de la historia, desde las hermanas Fox, Eusapia Paladino, Daniel Douglas Home, Florencia Cook, Madame de Esperance, y todo lo que vemos aquí, hasta Peisotinho, el medium de materializaciones luminosas en Brasil, Carlos Mirabelli, todo lo que vemos allí, que vinieron como una pléyade de seres preparados desde el mundo espiritual en el finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Para que sirvieran de intermediarios del mundo espiritual que venía a hacer un llamado de atención a la humanidad a través del fenómeno, a través de los ruidos, los golpes, las materializaciones, las curaciones, las psicografías, las levitaciones y todo ese boom de facultades que se dieron desde las hermanas Fox hasta tiempos posteriores a Kardec, y la aparición de los metapsiquistas que, distanciándose del espiritismo, dejando a un lado la parte moral y filosófica, se concentraron más que todo en el aspecto fenomenológico. Sin embargo, esta pléyade de seres, de los cuales apenas hay una muestra, vinieron como seres endeudados y que, como sabemos leyendo sus historias, no todos tuvieron buenas condiciones morales en su debido momento, unos más, otros menos. Otros eran ejemplo, tenían cualidades y tenían virtudes, mientras algunos pudieron tener vicios y cometieron errores o hasta se distanciaron del movimiento espiritualista y del movimiento espírita.
y siguieron otros caminos, o pudieron haber caído en fraudes, o pudieron caer en explotación. Entonces, ellos demostraron que tenían bellas facultades y no necesariamente eran espíritus elevados como personas, ¿no? Pero fueron utilizados en el momento por el plano espiritual superior para que sirvieran como la trompeta que suena, que llama la atención, la campana que llama al despertar, que llamó la atención de los curiosos, de los investigadores, de los periodistas y de los hombres de cultura, así como de las personas que no tenían mayor cultura. Sin embargo, estas materializaciones, esos ruidos, golpes, mensajes, apariciones, desapariciones, movimientos de objetos, fenómenos de voz directa, escritura directa, trances psicofónicos y tantos otros fenómenos, sirvieron para que después de haber atraído la atención del público, viniera a través del equipo de mediums de Allan Kardec la doctrina espírita. Pero sin embargo, el mundo espiritual utilizó en el momento lo que tenían a la mano, porque no había que esperar que fueran mediums iluminados, que fueran mediums perfectos. Y junto con ellos vino una pléyade de investigadores, inclusive algunos antes de Kardec, después Hipólito León de Nizar-Rivel, el hombre universal, ignorado un poco por la humanidad, que ya se llamaría Allan Kardec, y todos aquellos que estuvieron a su alrededor y los que fundaron la metapsíquica y otras corrientes con énfasis en la ciencia, otros por el campo de la filosofía y otros por el campo de la moral. Estos investigadores fueron tomando contacto con todos aquellos medios que vimos anteriormente para que llamaran la atención, pero que esos fenómenos no quedaran como un mero espectáculo, porque fue gracias a estos investigadores, estos y muchos más, que la fenomenología fue tomando una clasificación, ¿no? Una orientación, un control para darle sentido a todas estas enseñanzas y todos estos mensajes y fenómenos. Y aquí vemos una pequeña muestra de los investigadores de Francia, Alemania, Italia, España, Inglaterra y muchos otros países, así como en Rusia, que fueron tomando contacto con los medios anteriormente señalados para ir demostrando desde un punto de vista más experimental, más científico y más metódico, pues toda esta realidad del mundo espiritual y la posibilidad de la comunicabilidad de los espíritus. Y con Kardec aparece el libro de los mediums, la guía de los mediums y de los evocadores, que ya hoy no se llamarían evocadores, sino directores de reuniones mediúnicas, porque no se hacen evocaciones directas como en la época de Kardec, en donde se hacían reuniones mediúnicas y se llamaba con nombre propio a los espíritus que en el momento le interesaba a Kardec que se comunicaran. Y llegaban ellos, daban pruebas de su identidad y Kardec los interrogaba y, como ya sabemos, venía la enseñanza. Gracias a este compendio, el Tratado de Mediunidad, conteniendo la enseñanza especial de los espíritus sobre la teoría de todos los géneros de manifestaciones, los medios de comunicarse con el mundo invisible, el desarrollo de la mediunidad, las dificultades y escollos que se pueden encontrar en la práctica del espiritismo, y siendo esta obra como continuación del libro de los espíritus. Gracias entonces a esta obra es cuando el mundo que se acercó a la doctrina espírita empezó a conocer todos estos pormenores de cómo se comunica un espíritu, por qué se comunica, para qué. Y en especial esos capítulos en donde Kardec destaca la necesidad de la moralización del medium y la necesidad de educar
esa mediunidad y utilizarla con altruismo y no pretender vivir de ella ni envanecerse por tenerla. Viene entonces el tema en el Evangelio según el Espiritismo de la mediunidad gratuita. Y dice, los medios modernos han recibido igualmente de Dios un don gratuito que consiste en ser los intérpretes de los espíritus. Segundo, para instruir a los hombres. Tercero, para enseñarles el camino del bien, conducirles a la fe. ¿No? Esos 4 puntos resumen la finalidad de la mediunidad y a la vez implican una responsabilidad del medio que tiene no solamente que culturizarse, educarse, sino trabajar su propia reforma íntima. Y quinto, no para vender palabras que no les pertenecen, como muchos desafortunadamente empezaron a utilizar sus facultades con un fin comercial. Incluso por aspectos culturales, sabemos que hay naciones como Inglaterra y Norteamérica en donde la mediunidad no está propiamente amparada por la doctrina espírita, sino que es llevada de un modo independiente, incluso desde la época de las hermanas Fox, hubo una rama de medium que se inclinaron por utilizar la mediunidad como medio de consulta y como medio de explotación. La mantuvieron fuera de la doctrina espírita y fuera de todo elemento de moralidad y de servicio gratuito. Entonces, en estas culturas es costumbre que hayan mediums que cobran por sus servicios. Y no necesariamente indica que sean malas personas, sino que crecieron con esa creencia de que la mediunidad era un trabajo y que podían, como todo trabajo, explotarlo, ¿no? Pero muchos pues venden sus palabras que no les pertenecen porque lo que transmiten no es producto de la concepción de ellos, ¿no? Ellos sí prestan una intermediación, pero lo que transmiten no es producto de sus investigaciones ni de su trabajo personal, aunque hay una participación, un empleo de tiempo y de energías y de salud, ¿no? Sin embargo, cuando ya la mediunidad está enmarcada dentro de el movimiento y la doctrina espírita, esto indica que ya tiene que tener una gratuidad y que el medium espírita tiene que subsistir con su trabajo normal de las profesiones y oficios normales de la tierra, de la vida. Preguntó en el libro de los medios Kardec, ¿el desarrollo de la mediunidad está en razón del desarrollo moral del medium? Y aquí el concepto, no. La facultad propiamente dicha depende del organismo. Es independiente de la moral. Pero no sucede lo mismo con su uso. Es decir, que en estas 4 líneas están los 2 aspectos críticos que nunca debemos perder de vista los espíritas. Primero, que es independiente de la moral, porque una persona que no tiene una perfección o un nivel moral alto o educativo también se puede decir, puede tener una buena mediunidad psicográfica, ¿no? Pero esa mediunidad psicográfica requiere de una educación y de un uso altruista. Pero no sucede lo mismo con el uso, que puede ser más o menos bueno según las cualidades del medio. De aquí también se deriva el hecho de que una persona puede ser medio, ¿no? Y tener un vicio, por ejemplo, el cigarrillo. Y sin embargo, los espíritus pueden seguirse comunicando, pero ese vicio o esa imperfección moral, cualquiera que sea, mantiene a ese medium en un nivel vibratorio muy común. Puede estar en un nivel de densidad
los vicios tienden a contaminar los centros de fuerza, el perispíritu, los fluidos vitales del medium, sus energías, y emite una vibración que no trasciende. Y con el tiempo, la mediunidad se va enrareciendo y el medium empieza a sintonizar con espíritus de su propio nivel o espíritus viciosos. Entonces, esa mediunidad no se va a desarrollar, no va a florecer y siempre se va a quedar en un cierto nivel, como un famoso orador espírita internacional que sabía que había un determinado medium que utilizaba todavía el cigarrillo como un hábito, y él le decía: mientras tú sigas en el vicio del cigarrillo, continuarán algunos espíritus comunicándose a través de ti, pero serán siempre espíritus de ese mismo nivel en que te mueves. Esa mediunidad no va a trascender. Esa mediunidad no va a permitir que se acerquen espíritus de un mayor nivel, ¿no? Entonces se estanca y se vicia. Es allí entonces en donde aparece la importancia de la moralización del medio si quiere subir su nivel vibratorio. Es como un radio que se va sintonizando con determinadas emisoras. Pero si no se pasa a otra frecuencia, a otra banda, no va a alcanzar emisoras que están emitiendo en una radiofrecuencia de mayor elevación. ¿Por qué? Porque la mediunidad es básicamente sintonía, y esa sintonía va acompañada de una determinada afinidad, ¿no? Y esa afinidad es acorde con la naturaleza entre el medio y los espíritus que lo rodean y que se le acercan. Por lo tanto, no es compatible tener la mediunidad manteniendo un vicio con el riesgo de que se estanque o que su guía, por bondad, por protegerlo, le suspenda temporalmente la mediunidad, o haya un bloqueo, o la persona caiga bajo fuertes estados de perturbación y de obsesión, porque como no subió su nivel, terminó siendo asistido por espíritus de baja condición, que a la larga se va a constituir en una obsesión, en fascinación o en subyugación física o subyugación moral. Dice: los medios que hacen mal uso de su facultad, que no se sirven de ella con las miras del bien, o que no se aprovechan para su instrucción, ¿sufrirán la consecuencia? Respuesta: como todo, está sometido a la ley de causa y efecto, ¿no? Si hacen mal uso de esta facultad, serán doblemente castigados, porque tienen un medio más para ilustrarse y no se aprovechan. Recordemos que la doctrina espírita no existe el concepto de castigo, ¿no? Ni castigo de Dios, porque la doctrina espírita nos trajo a un Dios no castigador de las religiones, sino un Dios de amor, un Dios misericordioso, equilibrado, justo, perfecto, bondadoso. Y que lo que nosotros llamábamos castigo no es sino la consecuencia negativa o dolorosa de los malos actos y procedimientos que hayamos tenido. Entonces, si un medio mal emplea su facultad, va a tener a la larga una consecuencia, que él lo va a sentir como si lo estuvieran castigando, pero no, es él lo que está cosechando de aquello que sembró, porque tenían un medio para ilustrarse y no se aprovecharon de él. El que ve claro y tropieza es más vituperable que el ciego que cae en el hoyo. Y pregunta: puesto que las cualidades morales del medium alejan a los espíritus imperfectos, ¿en qué consiste que un medium dotado de buenas cualidades transmita contestaciones falsas y groseras? Y eso consiste en lo siguiente: ¿conoces tú todos los pliegues de su alma? Por lo demás, sin ser vicioso, puede ser ligero o frívolo.
y algunas veces tiene necesidad de una lección a fin de que esté preparado. Ahora hay que hacer una salvedad. En las instituciones espíritas pueden haber medios que tienen una cierta educación o una buena educación, trabajan por su moralización, por su mejoramiento, suben su nivel vibratorio, y esto no impide que se comuniquen espíritus sufrientes, espíritus necesitados o espíritus obsesores. Pero ¿por qué sucede esto? Porque ha sido organizado así. Como ya vimos en otra de las clases anteriores, los distintos tipos de reuniones mediúnicas, en donde hay reuniones instructivas, en donde solo se comunican instructores, reuniones mediúnicas para principiantes, en donde se comunican espíritus de mediana condición, reuniones mediúnicas para espíritus sufrientes y necesitados, en donde precisamente vienen espíritus sufrientes y necesitados que son traídos por sus mentores espirituales para ser ayudados, para que se beneficien con el ambiente de la reunión, para que oigan los adoctrinamientos, los esclarecimientos y las orientaciones. Y las reuniones de sucesión en donde se comunican espíritus obsesores no es que se estén infiltrando, es que la reunión está diseñada y programada para traer obsesores también, para ser orientados, esclarecidos y conducidos a, a su mejoramiento. Entonces, lo que no sabemos es todos los pliegues del alma de ese medio, que sin ser vicioso, como dice allí, puede ser ligero, frívolo o tener otras imperfecciones. Y preguntaron, ¿es absolutamente imposible tener buenas comunicaciones por un medio imperfecto, como sucedió en el pasado con los medios que mostramos? Y entonces ahí viene la enseñanza. Aún hoy en día es así. Un medium imperfecto puede algunas veces obtener cosas buenas, porque si tiene hermosa facultad, los espíritus buenos pueden servirse de él a falta de otro en una circunstancia particular. Es decir, que un espíritu bueno o de cierta elevación llega a un centro espiritual, a una reunión mediúnica, y solamente ve allí mediums imperfectos, pero hay una necesidad de dar una orientación o dar una enseñanza. La entidad baja su nivel vibratorio, enlaza con la psiquis del medium y transmite el mensaje, pero ese mensaje va a ser muy parco, porque no hay una riqueza vibratoria ni un vocabulario rico que permita que el espíritu instructor dé un mensaje largo, pero da la enseñanza muy resumida. Y en cuanto los espíritus identifiquen que en ese grupo hay un medium que tiene mejores condiciones morales y orgánicas, entonces lo van a preferir a él. Y si el otro medium no se mejora, su mediunidad puede tener un retroceso o una degradación. Pero esto sucede solo momentáneamente, porque desde que encuentran uno que les conviene mejor, le dan la preferencia. De aquí, entonces, viene el hecho de que por qué las organizaciones espíritas internacionales y las organizaciones espíritas nacionales sacan documentos, sacan manuales, sacan libros encaminados a desarrollar cursos de educación mediúnica y cursos de educación moral para que los mediums sigan trabajando en su propio mejoramiento y ser mejores instrumentos. Por lo tanto, vemos hasta qué punto la moral del medium va a influir en el tipo de entidades comunicantes. ¿Cuál es el medium que podríamos llamar perfecto? Perfecto. Vosotros sabéis que la perfección no está en la tierra. De otro modo, no estaríais en ella. Di pues medium bueno. Y esto será ya mucho, porque son raros.
considera el mundo espiritual esto, ¿no? Que medium buenos son raros. El medium perfecto sería aquel a quien los malos espíritus no se hubieran atrevido jamás a hacer una tentativa para engañarle. El mejor es aquel que no simpatizando, sino con buenos espíritus, ha sido engañado menos veces. Bueno, ahí está esa opinión, esa enseñanza del mundo espiritual. Si no simpatiza, sino con buenos espíritus, ¿cómo pueden estos permitir que sea engañado? Sí, porque puede suceder, como han contado Divaldo, como han contado referente a Francisco Cándido Javier, Divaldo Pereira Franco, Juan Durante, Raúl Teixeira, experiencias. Entonces le respondieron, los buenos espíritus lo permiten algunas veces con los mejores medios para ejercitar su juicio y enseñarles a discernir lo verdadero de lo falso. Es porque, como hemos visto, tanto los mediums como los directores de reuniones mediúnicas y el equipo de apoyo o amparo de un grupo mediúnico tiene que aprender a ejercitar su juicio para analizar los mensajes, para someterlos al tamiz de la razón y no darles un crédito directo sin analizar el lenguaje y el sentido o el fondo, como muchas veces sucede. Además que por bueno que sea un medio, nunca es tan perfecto que no pueda dar lugar a ser atacado por algún flanco débil. Esto debe servirle de lección, ¿no? También, como vimos en la clase del desarrollo mediúnico, el desarrollo y la educación de la mediunidad, en donde se practica el sistema de las 5 fases del trance, precisamente para que el medium novato, el medium principiante, se acostumbre a identificar el tipo de fluidos, el tipo de vibración que proyecta el espíritu que se acerca o que establece un contacto, porque allí aprende a discernir el tipo de vibración que viene, el tipo de entidad, no tanto qué entidad, qué nombre tiene, cómo se llama, sino a qué orden pertenece, si el fluido o la sensación es agradable o es pesada. Todo esto hace parte de este ejercicio del juicio. Las falsas comunicaciones que recibe de vez en cuando son advertencias para que no se crea infalible y no se enorgullezca. Y hemos visto lamentablemente en algunos casos de mediums que se creen infalibles o que se enorgullecen porque piensan que por tener una facultad mediúnica son superiores a las demás. Y a veces los demás contribuyen en esa creencia rodeándolo, buscándolo, exaltándolo, haciendo que se considere imprescindible, ¿no? Porque el medium que obtiene las cosas más notables no puede envanecerse por ello. Pues le sucede como al que toca el organillo, que produce muy buenos aires dando vueltas al manubrio de su instrumento. Grandes enseñanzas pues que han dejado los espíritus aquí en el libro de los medios y en otras obras. El ítem 228 del libro de los medios. El orgullo de los medios. Todas las imperfecciones morales son otras tantas puertas abiertas que dan entrada a los malos espíritus. Aquí hay que resaltar, como ya también vimos en otra clase, que esta influencia de los espíritus inferiores no solamente se da a los medios, sino a una persona que no sea medium, ¿no? Porque cualquiera que tenga imperfecciones morales y no trabaja en su mejoramiento puede sintonizar con espíritus inferiores o espíritus necesitados o perturbadores, aunque la persona no sea medium propiamente dicho, que ejerza una mediunidad. Pero lo que ellos explotan con más habilidad es el orgullo, porque es el que menos deja conocerse a sí mismo. Es decir, el orgullo es un obstáculo
para el conocimiento de sí mismo, pero no es un obstáculo insalvable, sino que ya tomando conciencia de que existe el ego y el orgullo, la persona trabaja en ese campo para mirarse tal como es. El orgullo ha perdido a muchos medios dotados de las más bellas facultades. Ya entonces eso indica que desde la época de Kardec esto sucedía, porque Kardec conoció a personas que tenían muy buenas facultades, pero su orgullo y sus imperfecciones los alejaron del movimiento espírita y terminaron o cesados o terminaron alejándose de la doctrina espírita o alejándose de la mediunidad por completo. Entonces, y que sin esto hubieran podido ser sujetos notables y muy útiles, mientras que habiendo sido presa de los espíritus mentirosos, sus facultades se han pervertido en primer lugar, después aniquilado, y más de uno se ha visto humillado por las más amargas decepciones. Está todo claro ahí. El orgullo se traduce en los medios por señales no equívocas, sobre las cuales es tanto más necesario el llamar la atención como que es una de las extravagancias que deben inspirar desconfianza sobre la veracidad de sus comunicaciones. Entonces, si nosotros encontramos medios prepotentes, dominantes, impositivos, vanidosos, que dicen que tienen un guía de tal o cual nivel, o que el guía les ha dicho que no estudien más porque yo te voy a enseñar, y todo esto está cayendo en un estado de fascinación, ¿no? Y todo lo que viene a través de él hay que ponerlo en duda o cuestionar ese tipo de comunicaciones. En el consolador que prometió Jesús, dice Manuel, le preguntaron, ¿cuál es la mayor necesidad del medio? Como lo hemos visto también anteriormente. La primera necesidad del medium es evangelizarse a sí mismo, ¿no? Y es la primera necesidad de todo espírita en general, antes de entregarse a las grandes tareas doctrinarias. Pero lamentablemente a veces invertimos el orden. Queremos emprender las grandes tareas doctrinarias y el desarrollo de la mediunidad sin tener en cuenta la evangelización de sí mismo, es decir, la moralización que no se valora de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque es un trabajo de toda la vida, un trabajo muy difícil, pero no imposible. Pues de otro modo, podrá siempre tropezar con el fantasma del personalismo en detrimento de su misión. Y esto es lo que sucede en algunos casos, incluso dentro de la doctrina espírita. Predomina el personalismo del dirigente o del trabajador, o el personalismo del orador, o el personalismo del medio. Se han visto estos casos. ¿Y cuál es la mayor necesidad del medium espírita? Dice la autora Marlene Nobre en su libro La obsesión y sus máscaras. Todos deben pasar por el baño purificador de la renovación espiritual que solo el Evangelio de Cristo puede ofrecer, es decir, las enseñanzas de Jesús. Entonces el medium espírita es aquel que trabaja, se esfuerza, toma la mediunidad como una misión y trabaja por su propio mejoramiento, y en la medida de sus esfuerzos y de su dedicación logra sacar adelante la misión que le fue encomendada como intermediario humilde, sencillo, que debe ser procedente del mundo espiritual como un medio para que los espíritus nos traigan las enseñanzas y nosotros podamos aprovecharlas. De tal manera que el medium espírita no está desvinculado de su moral, porque si quiere tener una buena facultad, atraer buenos espíritus, ser transmisor de buenos mensajes, debe trabajar en su propia renovación moral y crecimiento espiritual. Así concluimos la clase de hoy y abrimos el diálogo entre todos. Sí, bueno, hay una pregunta escrita
de Rubén dice, Álvaro, ¿qué puedes decir respecto a esto? Se ha dicho muchas veces que aquellas personas que tienen una facultad mediúnica bastante ostensiva vienen con esta facultad con el fin de redimirse, ya que en el ayer se comprometieron mucho. Entonces, ¿no influye esto para servir a los buenos espíritus? Sí, indudablemente las personas que traen mediunidad, más que todo mediunidad de prueba y mediunidad tarea, ¿no? Acordemos que está la mediunidad natural que viene por evolución, porque la persona la cultivó y adquirió ciertas condiciones morales y espirituales en el pasado, ha sido medium de pronto en varias ocasiones y por su nivel ya viene con una mediunidad misionera, ¿no? Que son muy escasos estos casos, ¿no? Los hay, pero no abundan tanto. La inmensa mayoría de los medios vienen con mediunidad de prueba, mediunidad tarea, mediunidad de servicio, porque es a través de esa facultad, como vimos, en donde va a prestar muchos servicios encarnados y desencarnados, y a través del ejercicio adecuado de esa facultad, él va a rescatar muchos desatinos, muchos errores, equivocaciones, imperfecciones del pasado. Pero el resultado va a depender de su servicio, de su entrega, de su humildad y de su propia moralización, ¿no? Entonces, esto indica que muchas personas tienen una mediunidad de préstamo que le fue concedido en el mundo espiritual porque su guía, sus mentores consideraron que la persona podía sacar adelante esa labor. Pero lamentablemente, a veces una cosa es la programación y otra cosa es que estando acá podemos desviar esa programación, ¿no? Dependiendo de la voluntad de cada uno. Bueno, dice Edith Alejandra, estimado Álvaro, en Brasil pasó lo mismo con los medios esclavos, quienes ejercían su mediunidad amparados en su religión ancestral por caridad, pero cuando los liberaron al no tener cómo valerse, muchos empezaron a cobrar. Ese es el comentario que hace Edith. También está Nilda Vázquez. Así. Chico Xavier le preguntó al espíritu Emmanuel que cómo podría llegar a ser un buen medium. Y el espíritu le contestó, chico, no quieras ser un buen medium, dedícate y sé un medium bueno. Pues eso le sugiero a mis hermanos maestros y de cualquier oficio o profesión que decidan ser un servidor bueno, esa es la clave. Exactamente. Enseñanzas de Manuel. Muy bueno. Nelly levantó la... Dice, bueno, Nelly Ursola de Uruguay. Adelante, Nelly. Hola Álvaro, muy buena tu exposición. Gracias. Pero yo creo que para el medium espírita, que creo que es lo que nos compete, ¿no? Es muy importante resaltar el estudio, el conocimiento de la doctrina, el esfuerzo diario en ese hombre nuevo, ¿no? Porque todos somos imperfectos, todos estamos en este mundo de prueba y expiación. Y yo creo que, como tú bien dijiste, la mediunidad en este planeta es prueba, es rescate, es trabajo, es responsabilidad, es honestidad, es humildad. Y son todas cosas que nosotros tenemos que lograrlas, que nos cuestan todos los días un poquito. Entonces creo que el medium espírita tiene que tener mucha conciencia de esa responsabilidad y de lo que tiene que estudiar y de cómo se tiene que formar y de lo que significa cantar la bandera del espiritismo a través de la mediunidad. Efectivamente, Nelly ha destacado ese otro aspecto que es importante y básico, ¿no? Para la educación de la facultad, que es el estudio, porque el estudio es el que le va a dar el conocimiento
la orientación, el esclarecimiento apropiado para saber en qué consiste la doctrina, en qué consiste su mediunidad y todos los demás conocimientos que nos trae la doctrina espírita. El medium también tiene que culturizarse, estudiar mucho, leer bastante y participar en cursos y en eventos de actualización, ¿no? Todo lo va a necesitar el estudio, el trabajo, la moralización y todo esto que los espíritus nos enseñan. Así es. Gracias, Álvaro. Gracias a ustedes también. Bien, acá dice algo, Rubén, que pues creo que quedó después claro con tu exposición. Aquellos, no, dice, se puede dar el caso de que los buenos espíritus puedan utilizar a un medium con una condición moral baja o atrasados en un caso de emergencia porque no haya en el momento otro medium adecuado y requieran dar un mensaje de urgencia. Creo que quedó claro con Quedó tu claro. exposición, sí. Dice además, aquellos medium que poseen lo que se llama medium nato son seres que vienen desde el mundo espiritual para tener esta facultad. ¿En qué consiste el medium nato? El mediunato es la mediunidad misionera. Es como una especie de mandato, es como una especie de mediunidad que tiene un alto nivel, un altos quilates, tanto por las cualidades propias del medium de cierta elevación, como por la misión que trae, ¿no? Entonces Kardec creó este término para indicar que es esa mediunidad misionera de un alto nivel que viene en beneficio de muchos miembros de una humanidad o de un país o de una nación. Y se diferencia de la mediunidad común, que es mediunidad de prueba, mediunidad tarea, mediunidad servicio. Hay unos micrófonos abiertos, Magdalena Roberto o Nancy Aguilera, no sé si alguna de ellas quiere hablar. Sí, yo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Alvarito. Buenas Buenas noches. todos los presentes. Buenas noches. Me llamó la atención sobre el- la, eh, la frase que repite Nidia Vázquez, ¿no? En el que dice las comunicaciones que el chico Javier tenía con Emanuel, le dice que no se preocupara por ser un buen medium, sino ser un medium bueno. Yo creo que ese aspecto medium bueno lo ha recalcado Álvaro en esta charla, en esta clase, y es a lo que más énfasis tenemos que hacer. No ser un buen medium, el destacado del centro, como lo ha dicho Alvarito esta noche, el de mayores condiciones, privilegios y ostentaciones. No, ser el buen ser humano, que le representa ser un buen medium. Para ser un buen medium tiene que ser un buen ser humano. Valores, principios, ética, moral, su trabajo, su crecimiento, de su transformación moral. Eso es ser un buen medium. Entonces, y prestar el servicio en el momento que sea necesario hacerlo y de la manera que sea necesario y el mundo espiritual lo oriente para la tarea que tenga que cumplir. Entonces, ese medium bueno me pareció de mucha trascendencia a la charla que se está dando en la noche de hoy. Muchas gracias. Muy amable. Sí, gracias, Nancy. Bien, acá como una pregunta. Dice, ¿qué es más fácil en las condiciones morales de la actualidad? ¿Que el medium logre un buen nivel moral o que los espíritus bajen su nivel vibratorio para poder comunicarse con el medium? Es más fácil. Sí, Bueno, es más fácil que los espíritus de cierta elevación bajen su nivel vibratorio, porque ellos dominan ese campo, saben cómo hacerlo. No es que van a bajar su moral, sino que ellos saben a través del dominio del pensamiento o modificar su perispíritu o bajar un poco su vibración para buscar la sintonía con el medium que ellos saben que no tiene ese alcance
entonces el espíritu le tiende la mano vibratoriamente hablando. Pero es más difícil que sea el medio en el que suba. Pero en las instituciones espíritas, en el periodo de desarrollo de la mediunidad y las enseñanzas espíritas en general, en el campo moral, como hemos visto, nos invitan a que subamos nosotros, que es lo que es más difícil. Entonces, a ellos les queda fácil bajar un poco su vibración para enlazar con el medium que hace el esfuerzo durante la reunión mediúnica, porque tiene un acondicionamiento, un adiestramiento. Y no solamente hay que entender esto, que la vibración del medium va a subir solamente en el momento de la reunión porque le pusieron una música suave, cerró sus ojos, bajamos la luz, aflojó el cuerpo, relajó la mente. Eso ayuda. Pero ¿cómo subimos nuestra vibración realmente en la vida diaria, en la vida en familia, en la vida en sociedad, con nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y conducta? Esa es la verdadera elevación de la vibración del medio. Y en el momento de la reunión es importante la ambientación, ¿no? La armonización interior, la concentración, la relajación. Pero esa es una vibración que sube momentáneamente. Pero hay que sostenerla como con el cambio personal, que es a través de lo cual se consigue la verdadera elevación. Pero no sé, tú sabes que el final es siempre dependemos de ti. Tenemos tiempo para más preguntas que hay. Acá me queda un minuto. Un minuto. Bueno, entonces vamos a darle aquí, bueno, un comentario de Alexandra. Dice, pienso que para poder llegar a servirles a los demás en educación o evangelización, antes todo se debe trabajar en el progreso moral y en el amor para así poder ser un buen modelo para los demás y poder tener credibilidad. Bueno, es un comentario en realidad. Así es. Sí. Así es, porque no solamente, ¿qué sería de la humanidad si solamente fuera a través de la mediunidad que podemos elevarnos y servir al prójimo? Entonces son muchos campos de cambio y de servicio que el ser humano puede desarrollar sin que sea medium. Entonces está muy bueno el comentario de Alexandra. Y Héctor dice, o la heterocampo o la comunicación en cascada a un espíritu superior a través de un guía espiritual que le transmite al medio. Así es. Sí, ahí se está refiriendo a cuando hay un enlace de un espíritu de una cierta elevación o que está distante, su vibración es muy alta, quiere transmitir una enseñanza y hay otros espíritus que forman como una cadena, como un enlace de ese mensaje y esa entidad es la que lleva directamente pues el mensaje para enlazarlo con la psiquis del medio y transmitirlo. Aunque originalmente el mensaje puede venir de un espíritu mucho más elevado, a veces se dan estos enlaces. Bien, Álvaro, entonces. Bien, concluimos la clase de hoy, invitándolos a la próxima que se refiere a la influencia del medio, de la influencia del grupo y del ambiente en las comunicaciones, que está también en el libro de los medios. Bueno, entonces